Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, es un dirigente de partido de izquierda. Con él vamos a hablar de temas importantes de política nacional y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Doctor Miguel Ángel Veras Aybar, ha fracasado las ideas comunistas o socialistas en el siglo XXI en América Latina. Bueno, y tenemos como ejemplo Venezuela, tenemos un ejemplo como Venezuela, tenemos a Cuba, con 60 años de la Revolución Cubana, y al día de hoy no ha salido del monocultivo. Bueno, y tenemos también el caso que está viviendo actualmente Nicaragua. Decía Federico. Sin embargo, América Latina está dando un giro hacia la ultraderecha. Decía Federico Engels, que es el gran compañero de Karl Marx, ¿verdad? Como usted habrá leído, que en materia de historia, 20 años es un minuto. ¿Qué quiere decir con esto? Llevado a un castellano sencillo. Que las personas tenemos la tendencia a ver los procesos según la posibilidad de vida que nosotros tenemos también. Las transformaciones de un sistema a otro no se lleva de la noche a la mañana. Es un proceso. Son procesos largos. Si usted se analiza a Díaz Cuevas, el proceso que conllevó la misma comunidad primitiva a pasar la esclavitud, no fueron 2 años. En la que el hombre vivía en comunidad, el hombre vivía en solidaridad, en confraternidad, en esa denominada comunidad primitiva. Pero le va a seguir el sistema esclavista. ¿Usted cree que fueron 2 años que se tomó el sistema esclavista para llegar a lo que conocemos como feudalismo? Cientos de años, miles de años casi. Y del sistema feudal, de la servidumbre, a lo que hoy conocemos como capitalismo o burguesía, cientos de años también. La esclavitud. De pasar de la servidumbre, del régimen del siervo y el señor feudal. Que era la esclavitud. A lo que hoy, no. El sistema esclavista es el segundo sistema, de conformidad con el cronograma que puede darse. O sea, digamos que comunidad primitiva, sistema esclavista, sistema feudal, sistema burgués y sistema socialista. O sea, lo que quiero significarle es lo que refería Federico Engels, que en materia de historia usted no puede ver los tránsitos en razón de cantidad de años. O sea, eso de que 20 años es un minuto, para lo que es el análisis de los diversos sistemas que ha tenido la humanidad hasta hoy, tenemos que concluir que de ese sistema capitalista, que tiene su gran realza, a partir, si se quiere, del siglo XV, 1400 y tanto, con lo que fue el descubrimiento de América y la circunnavegación del mundo con la brújula. O sea, es un tránsito muy largo que hubo que dar para llegar a lo que es la Revolución Inglesa de 1630 y otras revoluciones que se dieron, ya de carácter capitalista propiamente. Entonces, de ese capitalismo del siglo XV, es necesario entonces esperar a 1917 para que se produzca una revolución en la Rusia zarista, denominada revolución bolchevique o soviética,
Entonces esa revolución tuvo un tránsito de 1917 a 1991, cuando la URSS se disuelve. Que mucha gente se sorprende, pero que estaba contemplado en la Constitución Soviética de 1936. Se establecía que esa unión podía cualquiera de los estados integrantes decidir su retiro. O sea, por eso sorprendió, porque de una u otra forma mucha gente creía que tenía un carácter eterno, que de ahí podía darse un tránsito al comunismo. No. De una u otra forma el enemigo logró penetrar a los soviéticos y sin tirar un tiro lograron el control de lo que conocimos como Unión Soviética, con un borracho denominado Boris Yeltsin, no sé si lo recuerda, que fue de una u otra forma el gran mentor, el gran arquitecto de los enemigos de la antigua Unión Soviética. Que sin tener que redundar, pero para, como decía Pablo Neruda, las cosas no se aclaran nunca, ni con el silencio, ni con el olvido. Hay que siempre medio mencionarla. Entonces ocurre que en esa Unión Soviética que nosotros vimos disolverse en 1991, ya ahí habían problemas desde 1956. O sea, a partir de la muerte de José Stalin, hay un afán de los enemigos del Partido Comunista de la Unión Soviética de ver cómo se desgraciaba la revolución, lo que había. Entonces comienzan a atacar a la figura de José Stalin, que era lo mismo que atacar a lo que era el Estado soviético. Y nos encontramos que en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se da un golpe al estalinismo, del cual no se recuperó jamás lo que conocemos como Unión Soviética. La desestalización, o sea, deshacerse de todo lo que fue la obra de José Stalin y en cierta medida de Lenin, da pie a que ese partido fue perdiendo lo que era el carácter de un partido comunista, ese carácter de lucha ideológica, de fortaleza en lo político, eso se perdió. Recuerdo que un compañero de estudio en los 70, sería el 78, 79, me decía, Ángel, vámonos para la Unión Soviética. Digo, no, yo no puedo ir. Eso era ahí en el área del alma mater. Digo, no, fulano, yo no puedo irme, porque nosotros tenemos la creencia de que la Unión Soviética se perdió el rumbo, que ahí lo que hay es una revisión, para no hablar de traición de lo que era el pensamiento marxista-leninista. Digo, ahí no hay rumbo. Si tú quieres, tú te puedes ir, pero nosotros estamos conscientes de eso, por eso yo voy a seguir aquí. Años después me escribía el amigo compueblano de Altamira y me decía, tú no te imaginas los apuros que hay aquí por un pantalón jean o una pasta Colgate. Digo, ¿qué revolución es esta? Que está dedicando el 38% del presupuesto nacional al problema armamentista. Y entonces está descuidando las necesidades básicas de la sociedad. O sea, que me confirmé en lo que le dije, que eso había perdido el rumbo. Y lo había perdido, repito, desde 1956 con el 20 Congreso del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista es una cuestión media parecida a un ejército. No, si no tiene disciplina, eso no tiene nada que ver con el comunismo. El Partido Comunista cree en la dictadura. Eso es así, no hay que estar aquí con media tintas y cosas. Esto es para llevarlo a usted a lo que se cree que ha habido un desmoronamiento de la región suramericana y centroamericana en materia de revolución. Ahí han habido procesos antiimperialistas. Hubo en Nicaragua en el 79, cuando recordamos que los sandinistas derrotaron a Anastasio Somoza. Lo hubo en Venezuela en 1999 y desde el 92 cuando Chávez intenta golpe de Estado, pero que en el 99 toman el poder. Lo hay en Cuba desde 1959, el 1 de enero.
intento de gobierno progresista en Brasil con Lula, en Ecuador con Rafael Correa, etcétera. Entonces, de una u otra forma, no se puede decir que el comunismo fracasó en esos países, porque no ha habido comunismo en esos países. En esos países han habido gobiernos antiimperialistas, con la excepción de Cuba, que no han olvidado su carácter de partido comunista en el poder, pero con características muy propias también. Entonces, ¿tú crees que está en transición? No. Ahí de una u otra forma no ha habido proceso de carácter comunista como tal, salvo, le digo, Cuba, que es una cuestión diferente. Con las armas toman el poder, el 26 de julio, que era un movimiento revolucionario de izquierda, encabezado por Fidel, se coligan con el Partido Comunista que ya existía en Cuba, y han caminado durante 67 años. De una u otra forma, en lo que tiene que ver con la región americana, básicamente del sur y de aquí de Centroamérica, se puede decir que de una u otra forma la ultraderecha ha aprovechado determinadas debilidades que de una u otra forma, repito, no tienen que ver con lo que es la dirección de un partido comunista. Porque un partido comunista no es verdad que le va a tolerar a los Capriles, a los Edmundo González, a Corina Machado y etcétera, tantos rejuegos. La política es una lucha de poder. O sea, en ese asunto no se puede pecar de hipócrita. No, que yo creo en la democracia y que esto, no. Es un problema de lucha de clases. Es una guerra. Pero la gente en medio se deja entretener y los norteamericanos han usado ese discurso. Y ellos son el ejemplo de democracia. Pero yo no hay dictadura más grande que la de Estados Unidos. Con dos partidos, tú subes y yo bajo, tú subes y yo bajo. Y no hay como tal esa libertad. Ahora mismo se puede observar los niveles de desquebrajamiento de las libertades públicas, de las libertades civiles, básicamente. Ya. Doctor Vera Aybar y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Doctor Veras Aybar, usted como jurista y como político, ¿cuál es su visión de lo que pasó en Venezuela? Ok. Un caso de por sí penoso, lamentable, increíble para mucha gente. No cree que los gobernantes de Estados Unidos lleguen a tal extremo. Y solo se puede no entender eso, Díaz Cuevas, en la medida en que no se considere que el neofascismo ha resurgido o el fascismo ha resurgido. Y en lo que tiene que ver con el continente americano está reencarnado en Donald Trump y su equipo. Basta ver las redadas que se están desarrollando en Estados Unidos con el ICI, la Oficina de Control Migratorio. O sea, una actitud que se parece, ya mucha gente está pasando a compararlo con la Gestapo de Adolfo Hitler. Oiga hasta dónde llega el asunto. Con la Gestapo, porque las acciones son acciones de rechazo al extranjero, al negro, al pobre, etcétera, etcétera. O sea, un rechazo a todos los no autóctonos, según ellos, pero lo ocurre que ellos no son autóctonos tampoco. Porque Estados Unidos es una nación constituida por inmigrantes de Europa, básicamente. De América una parte, de estas regiones, y de África y otro. Entonces, lo que ocurrió en Venezuela, usted dice, pero ¿hasta dónde las normas de 1945 se han roto? ¿Qué pasa con las cartas de la ONU? Que establece cómo deben ser las relaciones entre los estados, de confraternidad, de armonía,
de solución pacífica de los conflictos, del no uso de la fuerza. Una cosa bien definida, oiga. Esa Carta de la ONU puede seguir vigente por muchos años y las naciones vivirían en paz. Desde luego, con actitudes, repito, neofascistas, eso no es posible. Porque a este hombre se le ha metido en la cabeza que él tiene que pasar a dominar el mundo en absoluto. Ha resurgido una situación nueva en el planeta y es que ya no hay un mundo, como creo haber dicho en otras ocasiones en este programa, no hay un mundo unipolar, el que surgió de 1991 en adelante con la disolución de la Unión Soviética. Ya hay un mundo multipolar. Porque ya está India, está Vietnam, está China, está Rusia, está la misma Turquía ha resurgido. Y el bloque de Europa. Irán tiene fuerza, el bloque europeo. Eso es un mundo multipolar. Estados Unidos no entiende eso y esas acciones a Venezuela guardan relación con esa situación. Pero algo irónico, toda esa bravuconería y esa operación del 3 de enero en la que deja entrever que una acción tipo comando que logra entrar no tiene bajas y sí se lleva el objetivo. No, están hablando mentiras también. Hay más de 20 muertos de parte de ellos, pero no lo dicen. Hablaron de dos heridos graves y 2 heridos leves. Eso no es así. Lógico, mataron 100 y pico de ciudadanos, entre civiles militares y soldados cubanos que tenían a su cargo la protección de Maduro. Pero les repito, es una ironía porque esto ocurre cuando el imperio norteamericano está en un proceso de decadencia. O sea, de desaparición. Mucha gente dice, pero esto está hablando caballá. ¿Cómo va a decir que esa gente va a desaparecer tan fuerte que se ve con más de 80 bases militares en el mundo, con 11 submarinos, contra 2 o 3 que tiene Rusia o China, con una influencia todavía a nivel del área financiera, con el dólar como moneda de reserva? No, es producto de su situación de decadencia. Lo primero es eso, el mismo dólar que a partir del 45 se convirtió en la moneda referencia o la reserva mundial, que del 71 en adelante Richard Nixon le quita el soporte del oro y entonces es el dólar que pasa. La gente está comprando, haciendo operaciones comerciales, transacciones en dólar a nivel internacional. ¿Y qué está ocurriendo en la humanidad hoy día? Que los chinos crearon una especie de banco y ahora se están realizando operaciones con moneda china, con el yuan. 34 países entraron rápidamente el primer día en que se abrió la posibilidad de hacer transacciones comerciales por esa vía, dejando de lado el famoso SWIFT, que es el sistema que tienen los norteamericanos para validar las operaciones comerciales. Eso es una debilidad. Se está diciendo que el dólar del 72% que significaban las operaciones comerciales del mundo, ahora está en 57%. En picada, en 57. Usted dice, pero ¿y entonces? Entonces, para ellos eso es un elemento de mucha debilidad. ¿Qué es la otra debilidad norteamericana? La humillación que usted vio en el 2021 con la retirada de Afganistán. Esa se parece a la de Vietnam en 1973-75. Son parecidas. Pero ¿dónde está la debilidad de Estados Unidos? A lo interno de Estados Unidos. Ahí hay problemas serios. Hoy día Estados Unidos tiene casi levantamiento en Minnesota, en Chicago, en New York y otras ciudades que no soportan los niveles de arrogancia de esta ultraderecha que lo está dirigiendo. O sea, ellos entienden que los derechos fundamentales en Estados Unidos están en peligro. Entonces la operación de Venezuela, para no salirnos del carril, la operación de Venezuela está relacionada con la necesidad que tiene Donald Trump y su equipo de demostrar que están atajando el peligro mundial de seguridad nacional.
que ellos tienen la capacidad de atajar esos asuntos, pero obviando referirse a los problemas internos, con las humillaciones a los migrantes y los levantamientos que se están dando en esa nación. O hay una coincidencia de que los Estados Unidos se mete en Venezuela, Rusia se mete a Ucrania y los chinos cogen a Taiwán. Bueno, como sabrá, lo de Ucrania viene del 2014, cuando se da un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que había ahí y surge un gobierno con Volodymyr Zelensky a la cabeza, xenófobo, que rechaza a todos los rusos. Entonces te dice, esa gente durante 71 años estuvieron siendo la misma nación. Sí. Y después la primera que el ruso no, que nadie practique nada en ruso aquí y a cerrar la iglesia ortodoxa y una serie de cuestiones. Entonces en el 2014, y en un lugar, en una asamblea, le meten fuego a los participantes. O sea, no era una cosa tremenda. Entonces se da un levantamiento en la región este, en el Donbass, que lo integran Donetsk y Lugansk, y ocurre que los rusos de otra forma han apoyado, porque son rusos esa gente casi. Y ha tomado Rusia a Crimea, la península de Crimea, que es rusa durante cientos de años, que en el proceso de la Unión Soviética, que se decide ponerlo como parte de la República Socialista de Ucrania. La República Socialista, que no es que lo ha tomado Crimea de buena a primera. Yo recuerdo siempre una lectura que hice del informe de José Stalin en el 19 Congreso del Partido Comunista, donde dice Stalin, parecería que el camarada Molotov, en un exceso de trago, se entendió con los ingleses. Molotov era el canciller de la Unión Soviética. Y Stalin le está refiriendo al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética de cómo él entendía que Molotov se emocionó demasiado bajo copa y se entendió con los ingleses en relación a Crimea. O sea que desde ese entonces vienen los ingleses insistiendo con la dominación de esa zona. Por eso no es raro que usted se encuentre que uno de los principales agitadores no es solo Macron de Francia, son los primeros ministros que ha tenido Inglaterra en los últimos años. Entonces, no, debo ser franco, yo creo que los rusos, los chinos, no dejan de tener un carácter imperial. Pero no veo que se dio ese reparto, porque esto no viene de ahora. Y lo de China, de una u otra forma, usted es un hombre inteligente y ha leído que en 1949 los comunistas logran derrotar a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, y entonces Chiang Kai-shek se ubica, se refugia en esa isla de lo que hoy es Taiwán. Se refugia ahí, huyéndole a los comunistas, pero ese territorio es chino. O sea, que no es de que invadir, que va a recuperar ese territorio. Entonces, el carácter imperialista nosotros sabemos que sí existe, pero no necesariamente que ese sea el acuerdo. Doctor, lamentablemente lamentablemente esta entrevista ha concluido, sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano, y en especial decirle al pueblo dominicano que lo que se está viendo en el mundo con la agresión a Venezuela, a Cuba y a México y otras naciones del continente, forma parte de la actitud agresiva de un imperio en decadencia, que es igual que la fiera herida, que hace de todo, porque cree que está viviendo sus últimos momentos. Entonces el pueblo dominicano, como un pueblo solidario, debe participar de todas las jornadas que se están desarrollando en defensa de la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia,
y contra todo tipo de agresiones, porque nosotros somos un pueblo que hemos sido agredidos permanentemente por los norteamericanos y no nos luce estar celebrando. Yo veo a algunos ingenuos celebrando el secuestro de Maduro. Eso es un nivel de ignorancia. No es solo que sea reaccionario el que lo practique, sino que es un ignorante. Yeah. Porque nosotros somos, repito, una nación que ha sido agredida. Ya. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Ángel Veras Aybar, quien es jurista o abogado de los tribunales de la República Dominicana y político. A ustedes les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.